Bueno, la semana pasada ya obtuvimos nuestros primeros resultados en el contexto de teoría de probabilidad y cómo se podía usar el teorema de Bayes para diseñar un método que nos clasifique o que nos ayude a resolver el problema que inicialmente se nos dio, que era el de clasificar dos especies de diferentes de peces. Am, entonces, hoy lo que vamos a hacer, vamos a continuar con este análisis y esta vez en particular nos vamos a enfocar en, ah, a ver, cuando encontramos cuando introducimos eh, todas estas definiciones de tipos de probabilidad, de cómo es que ciertas variables aleatorias hay correlación entre ellas y cómo se pueden usar las mediciones para hacer predicciones. Am, aún y cuando ya obtuvimos esas fórmulas, nos falta ahora saber cómo las vamos a usar. Y justo el tema del día de hoy es encontrar la función de decisión óptima. Es decir, vamos a combinar la ecuación el teorema de Bayes con una, em, vamos a ver cómo podemos optimizar ciertos parámetros de esta misma para entonces obtener como el mejor clasificador que podamos obtener para dado problema. Pues bueno, primero que nada vamos a recordar en dónde nos quedamos y era pues la tarea inicial pues era esto, ¿no? Basado en la información que podamos recolectar, dado una cámara y después un generador de características de cada uno de los pescados, pues con esas características la idea era diseñar un modelo que nos separe, con el cual podamos separar las dos clases. Encontramos que pues dos eran, pues una era la longitud y otra era el, el brillo del pescado o el brillo ante la cámara. Entonces, encontramos pues también que las dos eran variables aleatorias y las cuales estaban distribuidas de alguna cierta manera, dado nuestro muestreo de esto. Entonces, dadas esas características, pues podíamos definir el espacio de características, un espacio de dos dimensiones, en el cual pues veíamos que pues era una mejor idea y pues era más fácil separar estas dos clases, como lo podemos ver aquí. Am, Mientras que por un lado, cada una si nos enfocáramos en una de las variables aleatorias, pues las dos se mezclaban demasiado y entonces no podíamos distinguir claramente, entonces no podíamos diseñar una frontera para separarlas. Y encontramos, bueno, entonces nuestra tarea como científicos del Machine Learning, bueno, nuestra tarea es encontrar esa regla de decisión que vamos a aplicar sobre cada uno de los puntos de cada una de las mediciones. Y esto basándonos en una frontera de decisión. Y por frontera vamos a ver que frontera significa encontrar una ecuación que nos separe esos dos tipos de clases. Y con esto, pues, dada la frontera, pues creamos nuestra regla de decisión. Ahora, bueno, hasta ahí teníamos todo eso fue la primera parte, ¿no? Digamos, solo teoría de decisión. Pero entonces,
Después vimos que al tener ciertas las densidades de probabilidad, había diferentes densidades de probabilidad que nos podían ayudar en diferentes aspectos del entendimiento de nuestro problema. Y esto pues involucra pues ya meternos en la teoría de probabilidad y usar las herramientas que ahí están, que ahí pues que tiene toda esta teoría. Pero una algo que les tiene que quedar, digamos, bien claro, es el hecho de que esto que tenemos aquí es, es una, es una aproximación bastante fuerte, en el sentido de que, si se fijan, lo que estamos diciendo es que, bueno, ok, dado un sampleo, un muestreo finito del problema, pues obtenemos un histograma, ¿no? Que sería la parte de la izquierda. Pero entonces, para movernos al campo de la probabilidad y poder usar, digamos, todas sus herramientas, pues tenemos que asumir que esta función ya no es un histograma, sino es una función continua. Es decir, que hacemos un muestreo tan, pero tan grande que al final obtenemos las densidades de probabilidad exactas de cada uno que describen nuestro problema. Es decir, que si tenemos ya m muestras y le sumamos una más, m más uno, pues ya realmente la probabilidad que obtenemos, la probabilidad condicional, ya es exactamente la misma. Es decir, ya no, ya lo logramos converger esta, esta función de densidad de probabilidad y por lo tanto esa ya va a ser la densidad de probabilidad que va a describir exactamente nuestro problema. Entonces, de nuevo, si se fijan, esto es una aproximación bastante fuerte en el sentido de que asumimos que tenemos toda la información respecto a cómo se distribuyen en el espacio de características cada una de las clases. Y bueno, recordando que cómo se leía la probabilidad condicional es que dada una clase, la distribución o la densidad de probabilidad en el espacio de características está dada por P de X. Bueno, y después encontramos otra cosa que era que pues es menos trivial y era que pues también las clases son aleatorias. Y esto se debe pues simplemente a que no sabemos en qué orden van a llegar las dos, los diferentes tipos de pescados. Entonces, si cerramos los ojos y metemos la mano al recipiente donde se encuentran todos revueltos, pues no sabemos cuál de los dos vamos a obtener. Entonces, esto lo hace una variable aleatoria. Y entonces, pero solo contando em, digamos, cada una de las muestras que ya tenemos, podemos definir la probabilidad de que ocurra cada una de las clases. Entonces, si fijan, este ya no es una variable continua, pero es una variable discreta, la cual es una variable también aleatoria. Y pues digamos, estos dos valores, que pues es el valor del número de ocurrencias entre el número total de la muestra, pues esto nos va a dar, asumiendo que estos valores son muy grandes, que aquí de nuevo, el valor de la m es muy grande, bueno, entonces estas van a ser las probabilidades verdaderas de que ocurra cada uno de las clases. Ahora, ya de nuevo, con todo esto de que las clases, eh, de que las clases son variables aleatorias y además los vectores de características también son variables aleatorias, am, pues entonces eh, ya tenemos esta información que viene netamente de nuestro muestreo. Entonces ya con esta información podemos empezar a calcular lo que sería lo complementario
a estas probabilidades, que sería, por ejemplo, la probabilidad marginal de los vectores de características, que era P de X, em, y, em, y también pues la probabilidad condicional de que dada un valor de X, es decir, dada un vector de características, pues pudiéramos calcular cuál sería la probabilidad de cada una de las clases. Es decir, dado una X, bueno, tenemos la clase, que al final es en lo que estamos interesados. Bueno, también pues encontramos que la manera de calcular esta probabilidad condicional, perdón, esta probabilidad marginal, es decir, que nos deshacemos de las clases y solo nos interesa los vectores de características, am, era a partir, bueno, que sería el equivalente a la probabilidad de cada una de las clases. Pues para esto teníamos que introducir el concepto de, de la intersección de dos eventos, o lo que denominamos como probabilidad conjunta. Y esto es pues simplemente, es eso, es la intersección entre dos conjuntos de eventos, lo cual también se puede relacionar mediante histogramas, pues, con nuestro problema. Y de aquí lo importante fue que obtuvimos las reglas fundamentales de la teoría de probabilidad, que era la probabilidad que era la regla de suma de probabilidad. Aquí está en inglés. Bueno, es la regla de suma de probabilidad y, y la regla del producto. Que al combinar estas dos es bueno, primero, em, algo que sale de aquí, pues simplemente de analizar este diagrama, es que la probabilidad conjunta tiene una simetría, y es el hecho de que en teoría de conjuntos, pues la intersección de dos conjuntos no tiene un orden específico, es decir, los conjuntos o sea, los elementos de un conjunto A, si se intersectan con los elementos de un conjunto B, pues es la misma que A con B que B con A. Entonces esa simetría también pues esa simetría la tiene esta probabilidad conjunta. Entonces ahora usando las reglas estas las reglas fundamentales de la teoría de probabilidad, junto con este concepto de la eh, probabilidad conjunta, pues obtuvimos que de hecho la probabilidad marginal de la variable x, p de x, pues se puede obtener de esta manera, que es simplemente el producto de la probabilidad condicional un valor dado una clase, cuál es su distribución, que viene de nuestro muestreo, pesado por el valor, por la probabilidad de ese evento en particular, y se tiene que sumar sobre todos los eventos. Am, y pues combinando todo esto con estas reglas de teoría de probabilidad, pues se obtiene lo que se conoce como el teorema de Bayes. Y pues digamos, si se dan cuenta, pues estas ecuaciones tienen cierta simetría, por lo que tan solo midiendo un lado de la ecuación, ah, pues entonces ya se puede recuperar las otras dos probabilidades. Ahora, bueno, entonces ya con estas herramientas en la mano, vamos pues la idea era como que, pues, de que, pues ya está resuelto, o sea, ya tenemos que encontramos una regla, una fórmula con la cual simplemente con lo que ya hemos medido podemos hacer predicciones, podemos asignar ciertas probabilidades. Digamos, en este caso aquí tenemos ya la parte
la información que hemos colectado dado nuestro muestreo, ah, y usando esta fórmula, el teorema de Bayes, eh, podemos ya hacer una medición nueva, es decir, algo que nunca hemos visto, un nuevo tipo de pescado, calculamos su vector de características, lo metemos en la fórmula de teorema de Bayes y esto nos va a dar una probabilidad para cada una de las clases. Entonces ya de ahí podemos decidir cuál clase es más probable que sea este evento, pero, am, pero bueno, entonces de aquí decíamos, bueno, ya está resuelto el problema. Entonces, y está resuelto en el sentido de que exactamente tenemos una fórmula que dado un vector X nos puede asignar una probabilidad para un evento, cada una de las clases. Pero em, si se fijan, pues sí, o sea, ya tenemos esta fórmula, eh, pero realmente todavía no tenemos esa regla de decisión o esa frontera de decisión de la cual estábamos hablando, que es como la finalidad de pues de nuestra tarea, ¿no? Que es lo que queremos encontrar. Em, entonces, pues aquí viene esa cuestión, o sea, ¿realmente está resuelto solo el problema solo al tener esta fórmula? Pues como lo podrán esperar, pues la respuesta es no, porque justo pues acabo de decir la respuesta, en el sentido de que solo tenemos una ecuación la cual nos permite calcular la probabilidad de cada uno de los eventos, cada una de las clases dado una X, pero aún así no tenemos una manera de cómo usarla al final, o sea, de cómo construir estas reglas. Am, entonces, lo que sigue aquí ahora es, bueno, pues seguimos teniendo nuestros puntos en el espacio de características y nos sigue haciendo falta esta frontera de decisión y la regla de decisión. Entonces, el propósito de esta clase es cómo encontrar esa conexión entre esta herramienta de probabilidad que es bastante poderosa, eh, cómo la conectamos con lo que, eh, pues sí, con esa frontera, con esas reglas de decisión que son en las que estamos interesados. Lo que vamos a hacer por el resto de la clase es pues vamos a analizar esa conexión entre las dos cosas, ¿no? La probabilidad y esa frontera que es lo que realmente queremos obtener o lo que necesitamos en nuestra aplicación. Pues de nuevo, la idea aquí es, o sea, primero vamos a analizar esta ecuación. Que si se fijan, aquí hay una relación entre entre los dos recuadros, en el sentido de que de un lado, del lado en verde, o del lado derecho, tenemos la probabilidad de que ocurra cada una de las clases. Es decir, metemos la mano a nuestro recipiente donde está todo y eso nos va a dar la probabilidad de que saquemos una clase u otra. Pero si fijan del lado izquierdo, tenemos algo muy similar, decimos, es porque pues al final esa es una función de densidad de probabilidad para la clase en sí, pero está condicionada al valor de X. Entonces hay una relación entre las dos. Y digamos, esa P nos va a dar la probabilidad de cada una de las clases. Y del otro lado, pues va a estar condicionado a nuestro vector X. Entonces, dado que pues, esta P de W, esta probabilidad, densidad de probabilidad de W, dado que esa es la que conocemos de antemano, porque la obtuvimos de hacer nuestro muestreo, a esa probabilidad se le llama probabilidad a priori, o en inglés se le llama prior. Es decir, es información que tenemos del problema antes
de empezar, o sea, de empezar a hacer nuestro análisis. O sea, tuvimos que haber colectado primero esa información para empezar a usar este teorema. Y naturalmente, entonces el otro lado se llama probabilidad a posteriori, es decir, que una vez colectada la información, la estadística de nuestro problema, bueno, esta parte de la probabilidad condicional dado en X, una clase, eh, se le llama probabilidad a posteriori, es decir, que es lo que usamos a partir de que ya conocemos cómo está distribuido el sistema estadísticamente. Y en inglés, pues posteriori, ¿no? Así lo van a encontrar escrito en los libros. Entonces, ahora ya con estos nombres, estos se los van a encontrar muy seguido dentro del contexto de Machine Learning, dado que estos conceptos de probabilidad de priori y posteriori no solo están restringidos aquí al teorema de Bayes, también aparecen en muchos otros tipos de Machine Learning, en el sentido de que, por ejemplo, cuando ustedes están creando un modelo de Machine Learning para una aplicación física, algo que la gente llama prior o probabilidad a priori o solo priori, son las leyes físicas. Es decir, si tú sabes que tu sistema, el que quieres, los datos que quieres aprender vienen de ecuaciones que conservan energía, entonces es natural pues incorporar sí, pues incorporar, ya sea analíticamente o de alguna manera, la conservación de energía dentro de ese modelo de Machine Learning. Entonces eso le llaman conocimiento a priori. Entonces, a eso se llama, no es conocimiento que tienes antes de empezar a resolver el problema. Entonces, eso, como les digo, lo van a ver muy, muy seguido. Am, bueno, entonces, pero ahora para hacerla, en la forma anterior, pues estaba muy general esta fórmula. Entonces, aquí vamos a enfocarnos en una clase omega j, o sea que sea, pero ya vamos a enfocarnos en una clase en particular. Entonces, para esa clase en particular, pues la fórmula, el teorema de Bayes está escrito de esta manera, en anaranjado, y ya en un poco amarillito, este, eh, para que les quede más claro que de hecho, la probabilidad a posteriori se puede calcular solo de las mediciones am, que tenemos, que hicimos antes para caracterizar el sistema. Pues acá en amarillo está la expresión de cómo se vería para este caso en particular con 4 clases. Pues simplemente es la suma, si se fijan, del numerador, pero sobre todas las clases. Am, entonces así es como se vería para este eh, caso en particular con 4 diferentes clases. Bueno, ahora recordemos que pues ya tenemos ya tenemos las probabilidades condicionales, y las cuales pues vienen del muestreo, ¿no? Pero ahora entonces falta la parte de posteriori, ¿no? Entonces, dado que ya tenemos toda la información, teníamos la probabilidad de cada uno de los eventos, cada una de las clases, y además, pues ya tenemos también las probabilidades condicionales, pues ya podemos calcular la probabilidad a posteriori, que sería pues en la que estamos interesados, y se ve de esta manera. Ahora, de aquí viene esta está relacionada con la pregunta que les hacía antes, en donde si era suficiente solo tener el teorema de Bayes. Eh, bueno, pues digamos, es muy útil para calcular estas gráficas de la derecha, que si se fijan ahí ya nos va dando cómo se relacionan en el caso de dos clases de nuestros pescados, cómo son las probabilidades de cada una de las clases
dado un valor de X. Eh, lo podemos ver de que, digamos, si o sea, digamos, casi cerca de 10, pues hay una intersección, pero debajo de 10, una de las clases es más probable que la otra. Entonces, de ahí podemos ver como que, bueno, quizás si podemos, en base a estas curvas, generar una regla de decisión de cuál sería qué decisión tomaríamos dadas estas curvas. Entonces, vamos a enfocarnos, digamos, solo en la clase número uno para acotar más este problema. Pues nos interesa, dado un vector X, nos interesa obtener cuál es la probabilidad de que ocurra omega 1. Entonces, pues nos enfocamos en la curva esta, en la probabilidad condicional de eh, dada la clase omega 1, pues P de X. Y entonces, tomamos el valor de X igual a 9. Y está indicado ahí por esta línea verde eh, vertical. Si se fijan, el valor de esta probabilidad de P de X dado omega 1, esta P de X, es básicamente cero. O sea, es un valor, bueno, no es cero, pero es muy, muy pequeño. Ahora, si vemos la contraparte eh, de, la, del, de dado el vector X, ¿cuál es la probabilidad de que omega 1 ocurra? Am, lo que obtenemos es que el valor de esa probabilidad pues es considerablemente más grande que el valor de la probabilidad, digamos, lo que está en el panel, en la gráfica izquierda, es mucho más pequeño que lo que está en el panel de la derecha. Em, entonces, ¿por qué? Aquí es donde viene uno de esos trucos de la teoría de decisión de Bayes, de que pues es un poquito no muy intuitivo. Si la probabilidad del lado de la izquierda es muy baja, ¿por qué la probabilidad del lado de la derecha pues es considerablemente más grande? Am, ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene una sugerencia de qué se debe esto? Bueno, esto viene del hecho de que justamente de la parte probabilística de este análisis. Y es que, si se fijan, o sea, vamos analizando la fórmula. Lo que tenemos del lado izquierdo, pues es esta, ¿no? Es la probabilidad condicional de que dado una clase, pues tenemos nuestra distribución de X. Pero, pues, no viene sola dentro del teorema de Bayes. Esto está multiplicado justamente por la probabilidad del evento. Es decir, aunque nuestro valor del lado izquierdo puede ser muy pequeño, si la probabilidad de ese evento es muy grande, entonces naturalmente, pues esto va a amplificar la probabilidad pues de que pase a cierto valor de X. Entonces, de hecho, esa es la explicación de que aunque del lado izquierdo nos diga que algo es poco probable, bueno, el hecho de que la probabilidad del evento en sí sea grande, pues eso simplemente va a amplificar, eh, pues va a incrementar la probabilidad a posteriori. Entonces, este es el tipo de análisis o es el tipo de cosas que es importante entender y que todo viene pues de entender justamente qué significa el teorema de Bayes, entonces cómo se correlacionan ciertas probabilidades y con el tiempo van a empezar como que a agarrarle el feeling, ¿no? De cómo funciona o cómo se comporta este teorema. Y entonces, bueno, lo que decía, ¿no? Que pues como dado que la probabilidad siempre es mayor que cero,
y en particular para valores grandes, pues esto va a tender a amplificar esa probabilidad. Ups. Pues bueno, ahora ya con ese ejemplo ya entonces vamos como entendiendo un poquito qué significa o cómo se correlacionan los diferentes tipos de densidad de probabilidad. Em, y ahora sigue pues cómo definir estas fronteras, ¿no? Estas fronteras de decisión y cómo podemos construir nuestra regla. Pues entonces vamos a enfocarnos en el lado del lado derecho, donde estaban nuestras probabilidades, las de interés, ¿no? Las que ya calculamos usando el teorema de Bayes. Ahora lo que sigue es definir algo que se llama el clasificador óptimo. Es decir, eh, pues no sé si ya lo puedan intuir, pero pues aquí tenemos que optimizar algún tipo de variable que nos va a servir para definir para obtener esto que queremos hacer. Que es justamente, pues dado un valor de X, pues nuestra clase, ¿no? Quizás le puede parecer un poco repetitivo alguna de las cosas que digo, pero es que eh, ahorita estamos como en un curso express de este tipo de metodologías y es importante que pues le agarren, que lo entiendan más que se pueda, ¿no? Entonces, entre más estén en contacto con los conceptos o cómo se leen cada una de las fórmulas, pues más rápido van a estar como inmersos y van a como que captar este tipo de conceptos. Entonces, a como definimos aquí, la función de decisión óptima es esto, vamos a maximizar la probabilidad, a ver, vamos a repetirlo aquí. Recuerden, la probabilidad condicional se lee como dado un vector X, es decir, dada una medición que hemos hecho, ¿cuál es la probabilidad de que una clase omega dada ocurra? Entonces, la manera en la que vamos a usar esta probabilidad para construir nuestro clasificador va a ser, pues simplemente maximizando la probabilidad dado un vector X. Entonces, ¿esto qué significa? Vamos a hacer nuestra medición y vamos a encontrar, dada esta medición, vamos a encontrar cuál de las clases maximiza esa probabilidad. Entonces, para que ya quede más claro, eh, bueno, pues dentro de las J, pues es todas las clases que estamos considerando. En este caso en particular, solo tenemos dos clases. Bueno, entonces, si se fijan, primero asumimos que nuestro vector X está en este intervalo en rojo. Entonces, lo que sigue es, pues, calcular cuál de las clases maximiza la probabilidad en ese intervalo de X. ¿Alguien me puede decir? W2. Exacto. Pues aquí es bastante trivial, ¿no? Porque podemos ver que durante todo ese intervalo, la probabilidad de que ocurra, la probabilidad de la clase número 2, pues es considerablemente más alta, entonces es fácil ver que, pues efectivamente, aquí la clase que va a maximizar la probabilidad es omega 2. Y pues ya esto creo que es demasiado trivial, pero en este caso, cuál sería? W1. Así es, entonces ya con esto, si se fijan, es bastante simple, o sea, cómo construir nuestra, nuestra frontera de decisión basado en este argumento, en esta función de decisión óptima. Y pues así nos vamos con todas las regiones. Y aquí
ya tenemos, o sea, dada esta definición del clasificador óptimo, pues ya podemos construir un criterio el cual nos permita, eh, pues, hacer diseñar nuestro clasificador. Ahora ya tenemos por dominios, cuál es eh, cuál sería nuestro criterio dadas los intervalos. Pero entonces, ahora sí, cuál es la frontera de decisión? Entonces, para esto, vamos o sea, lo anterior es un ejemplo visual, ¿no? De cómo es que funciona todo. Pero para los que están relacionados un poquito más con esta parte de qué significa esto de maximizar funciones, pues no se puede hacer solo con imágenes, tenemos que meternos un poco con las matemáticas. Y justo el resto de la clase se trata de esto. Vamos a hacer todo el desarrollo algebraico, con el cual vamos a obtener esa ecuación que les decía, porque pues una cosa es que hacerlo de manera pictórica, pero al final en el problema, para resolver el problema que se nos planteó, pues tenemos que dar una ecuación pues, que va a ser nuestra tanto frontera de decisión y la cual nos va a permitir crear nuestras reglas de decisión. Bueno, entonces recordemos que para los que no estén familiarizados con qué significa esto, argmax, simplemente em, es un tipo de operación o es una operación matemática la cual eh, va a maximizar la función P. ¿Y cuál va a ser la variable? Pues la variable es omega de J. Entonces, como ya lo vimos, pues lo que hace esta función es que explora para un valor dado de X, explora cuál de las clases va a maximizar la probabilidad. Ahora, algebraicamente, pues lo que hacemos es pues sustituir lo que ya conocemos, es decir, pues el teorema de Bayes de nuestro problema, ajustado a nuestro problema. Y pues entonces, ah, ahora, aquí viene algo pues bastante simple que lo podemos ver de la fórmula, y es que dado que lo que queremos optimizar solo depende de la clase, es decir, de omega j, eh, pues simplemente lo que tenemos en el denominador, pues no depende de j, entonces lo podemos sacar de esa ecuación. Y pues, de momento nos deshacemos de él y obtenemos que ahora nada más nos tenemos que enfocar en el producto de la probabilidad del evento que multiplica la probabilidad condicional. Ahora, algo que es muy conveniente en general, pero como vamos a ver es algo bastante útil en el caso concreto de que si nuestra distribución, si nuestras distribuciones son gaussianas, es decir, son de esta forma que está aquí en azulito abajo, eh, entonces hace mucho sentido enfocarnos en la parte, hacerle una transformación a esta ecuación. Y justamente lo que hacemos es trabajar con logaritmos en vez de directamente con las probabilidades. Y esto, bueno, a ver, primero vamos a analizar que esto tenga sentido. Aquí la idea dentro de introducir estos logaritmos es introducir esta transformación para que nos facilite el trabajo. Pero se preguntarán, bueno, ¿por qué es válido? ¿Por qué es válido? O sea, ¿por qué es equivalente resolver el renglón de arriba con resolver el renglón de abajo? Bueno, porque simplemente es una transformación que no afecta el resultado. Y esto se debe al comportamiento
del logaritmo. Dado que es una función monótonamente creciente, no va a afectar el resultado. Es como, por ejemplo, si le aplican una transformación lineal, pues simplemente lo que va a ser escalar linealmente los valores, pero el resultado en sí no se va a ver afectado. Pues lo mismo pasa con el logaritmo, de que dado que es una curva que siempre crece, no va a cambiar el resultado, lo cual nos da esa libertad de poder usarla, esta transformación, y el resultado matemático en sí no va a cambiar, pero nos va a facilitar mucho la vida. Entonces ahora ya empezamos a trabajar con esta fórmula, que es vamos a maximizar esta función que es el logaritmo del producto de dos densidades de probabilidad. Am, Pero pues si se acuerdan de las propiedades matemáticas del logaritmo, pues tenemos que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Entonces, de aquí ya se puede ver, mira, pues, como que ya se va facilitando, ya es menos complejo, ya nos podemos enfocar como en partes diferentes de la fórmula. Y en particular, pues ya tenemos estas dos contribuciones, ¿no? Que, que en el caso a ver, vamos a avanzar un poquito. Ahora, nos enfocamos, aquí vamos a hacer una aproximación, que es, vamos a asumir que nuestras distribuciones o que nuestros datos están distribuidos de manera normal, es decir, que están descritos por una función gaussiana. Esto nos da que, bueno, a ver, vamos a hacer un repaso así pequeño de qué es una función gaussiana en un espacio de varias dimensiones. Pues así se escribe de esta manera, ¿no? Si se fijan ah, aquí en la esquina de abajo de la derecha, esta es la función gaussiana en una dimensión. Pero si queremos describir una función general, una gaussiana general en muchas dimensiones, pues en cada una de las variables la función puede estar distribuida de una manera diferente. Es decir, como en este caso de que es más larga en una dirección que en la otra. Y en la ecuación, la densidad de probabilidad que describe estos datos de la derecha es una de esta forma, donde, digamos, bueno, en este caso en particular, los puntos están distribuidos en R2, o están definidos en R2. Ahora, las propiedades de esta densidad de probabilidad es que pues tiene un valor medio, es decir, estos datos están centrados alrededor de un valor mu j. Recuerden, esta es la distribución marginal, no, condicional, de que dada la clase omega j, los valores de x están distribuidos de esta manera gaussiana. Entonces, están caracterizados por un vector mu j y luego un vector mu j que define el centro de la distribución. Y, em, y además tenemos una matriz, y esta se llama matriz de covarianza. Esta matriz lo que nos dice es cómo va a estar deformada esta gaussiana en el espacio. Ahora, si diagonalizáramos esta matriz sigma j, lo que nos va a decir es, o sea, una vez que la diagonalizamos, pues nos quedan estos dos términos. Y cada uno de estos términos, de hecho, nos da qué tan larga es o sea, nos parametriza estas elipses que definen nuestra gaussiana. Es decir, qué tan largo va a ser en una dirección y qué tan largo va a ser en la dirección perpendicular, ¿no? Pero digamos, dado que esta función sigma, esta matriz de covarianza sigma, no es diagonal y tiene, pues todos los elementos son diferentes de cero, esto es lo que hace que las elipses estén rotadas
Sí, porque digamos, si esta sigma fuera diagonal, entonces estos ejes, los ejes de la elipse estarían, estarían alineados con los ejes x1 y x2. Am, entonces, esto es más o menos la intuición que está detrás de cada uno de los elementos que define la distribución normal. Ahora, ya con esta información y pues dado que para que se nos faciliten un poquito las matemáticas, lo que vamos a hacer es asumir que, que las dos distribuciones que estamos considerando, las dos clases, van a tener la misma distribución, la misma sigma. Es decir, las dos van a estar, si son elipses, van a estar orientadas de la misma manera, que tienen que estar como en diferentes partes del espacio, o sea, que tengan diferentes valores de mu. eh, pero la idea es que van a estar como las elipses van a estar orientadas de la misma manera, o si son, si puede ser incluso distribuciones circulares, pero la idea es que, que tengan la misma sigma. Ahora, en este caso en particular, bueno, pues primero nos enfocamos en cómo afecta el logaritmo a la distribución normal. De nuevo, pues usamos el hecho de que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Entonces podemos separar estos dos términos. Ahora, en el segundo término de esta igualdad, tenemos que, pues hay una probabilidad, hay otra propiedad, que es que el logaritmo, bueno, tendría que ser el logaritmo natural de la exponencial de x es simplemente x. Entonces, usando este resultado, pues nos queda que solo nos tenemos que preocupar, o nos queda solamente, digamos, el término dentro de la exponencial. Entonces, o sea, esto nos lleva, pues, nos dice que pues fue de hecho una buena idea introducir el logaritmo, ¿no? En nuestro problema. Ahora, si se fija en esta parte del primer término de la izquierda, el primer término en la igualdad, pues es simplemente un valor constante. O sea, no depende ni de X ni de la clase. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente ponerlo como una constante, la cual pues vamos a poder momentáneamente omitir. Ahora, ya tenemos que el resultado de que el logaritmo de una exponencial de una función gaussiana es tiene esta forma. Em, pues ahora lo sustituimos en el resultado anterior que teníamos de la función que vamos a optimizar. Y pues esto simplemente nos da, eh, a ver, a ver, antes de continuar, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? De mi parte, no. Ok, entonces continuamos. Esto es pura álgebra, entonces ya luego ustedes revisan las notas y ya se van pues lo pueden seguir e incluso ustedes pueden repetir la deducción de todo esto. Yo tengo una pregunta. Más que nada con lo de la matriz de covarianza, no entiendo muy bien cómo para qué funciona en este caso. A ver, vamos a un poquito atrás. Em, sí, o sea, justamente lo que hace es, o sea, la matriz de covarianza, o sea, si lo quieres ver de una cierta, aunque no exactamente, o sea, no significa exactamente que sea una matriz de rotación, em, pero sí te da los parámetros, es lo que comentaba, ¿no? Que dado que cada uno de los elementos de esta matriz es diferente es diferente de cero, entonces cuando aplicas esta matriz al vector, a cada uno de los vectores x, lo que va a hacer es que le va a dar cierta prioridad
a alguna de las direcciones del espacio. Y, y eso lo que va a hacer es que va pues a darle cierta preferencia a la distribución. Por eso comentaba que justo si diagonalizáramos o si esta matriz de covarianza fuera diagonal, primero que nada, pues los ejes estarían alineados a lo largo de las direcciones de los ejes de x1 y x2, y cada uno de los valores de la diagonal nos daría una medida de qué tan distribuida o de la elongación de la distribución en cada uno de los ejes. A ver, este tipo de conceptos quizás pueden ser un poquito difíciles de imaginar a veces, pero dentro de la tarea van a venir, bueno, no tenía pensado, pero para que quede claro, voy a poner unos ejercicios de este tipo para que vean cómo, cómo esta matriz de covarianza, pues de hecho, pues transforma. Si multiplican un vector con un vector X por esta matriz, pues esto lo que va a hacer, los va a rotar ese vector, pero además también lo va a trasladar, o sea, lo va a escalar. Entonces, mediante esta operación de rotar y trasladar y escalar, perdón, es que se crea estas diferentes distribuciones. Entonces, así que por el momento dejamos esta parte ahí, y dentro de la tarea van a tener oportunidad de verificar pues manualmente, analíticamente, cómo es que de hecho sí, esta matriz define la forma de la función. Pues bueno, de nuevo vamos a esta parte, llegamos acá. Pues ahora vamos a sustituir este resultado dentro de la función que queremos optimizar. Como dijimos, pues el primer término es una constante, o sea, no depende de j, por lo que, bueno, entonces sí, ese es el término que sustituimos. Y el logaritmo de la probabilidad del evento, pues lo dejamos ahí, ¿no? Sin mucho que hacer. Entonces, C1 es una constante y entonces podemos omitirla de momento, pues, dado que no afecta el resultado matemático. O sea, lo va a mover, subir o bajar, pero de momento no lo afecta. Entonces, la función que vamos a que nos queda por optimizar, pues simplemente es este de aquí. Pero dentro de esta misma función, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, primero vamos a simplificar, porque, pues, digamos, tenemos la multiplicación de dos vectores y una matriz. Entonces vamos a simplificar esta expresión de aquí, y esto justo nos da estos tres valores. Ahora, cada uno de estos elementos es un valor real. O sea, porque, a ver, vamos a ver, ahorita voy a abundar un poquito en eso. De momento, al hacer esta expansión, lo que vemos es que, pues, dado que el primer término es solo una función de x, pues es constante respecto a nuestro algoritmo de optimización, que es que corre sobre las clases, solo sobre las clases. Y el último término, pues digamos que solo depende, o sea, no depende de x. Entonces vamos a jugar ahorita con esto para simplificar más aún nuestro problema. Entonces reescribimos esta parte y lo sustituimos dentro de nuestra ecuación. De aquí de nuevo, pues dado que pues no depende, g de x no depende del valor de j, pues lo podemos omitir y quedarnos solo con la parte que sí depende de alguna manera del índice j.
Ahora, lo que les comentaba es que este producto se puede reescribir como un vector, digamos, el primer término. O sea, A es una matriz, que sería el papel de sigma. Los vectores V y U, esos son, pues son de hecho eso, ¿no? Son vectores. Entonces, la multiplicación de la matriz por el vector, pues nos da un vector, el cual multiplica y a un producto punto a B, lo que hace que ese producto de vector, matriz, vector, sea un valor real, sea un número real. Ahora, con esa información, eh, eh, pues, bueno, de hecho, eso es un resultado que se usa para hacer un truco en la expansión. Pero bueno, entonces, dado que cada uno de los elementos, a ver, aquí vamos a separar esto, ¿no? ¿Qué es lo que depende solo de J? Pues es estos dos términos. Es el mu, sigma mu. Digamos, va a ser un número real que solo depende de J. Y también, pues, el logaritmo de la probabilidad de omega J también es un número. Entonces lo podemos concentrar en una constante que depende de J. O sea, en un valor numérico, no es una constante respecto de J, pero digamos, es un valor numérico que solo depende del índice J. Y la otra parte pues va a depender tanto de J como del valor X. Ahora, digamos, uno se puede perder un poquito en todo en toda esta álgebra y se le olvida al final de realmente qué es lo que estaba buscando. Y pues recuerden que lo que queríamos era encontrar el valor de J que maximiza nuestra probabilidad dado un vector X. Y dado toda esta álgebra, encontramos que pues la parte de la izquierda es proporcional a esta parte de la derecha, dado que todo lo que omitimos es simplemente una constante respecto a nuestro algoritmo de optimización. Ahora, ¿de qué nos ha servido toda esta álgebra? Bueno, pues, de nuevo, aquí esto es lo que hemos obtenido haciendo este álgebra y además de asumir que tenemos distribuciones normales. Sigue ahora sí cómo se relacionan estas dos cosas. ¿Cómo se relaciona esta parte que hicimos de separar nuestras regiones de X y hacer manualmente o visualmente esta clasificación de cada, de qué parte maximiza nuestra función? Bueno, pues esto, digamos, la manera en lo que lo hicimos, aquí creamos a ojo una regla de decisión, pero analíticamente esta fórmula de acá de arriba lo que nos va a definir es la frontera de decisión. Ahora, ¿qué es la frontera de decisión? Bueno, pues en este caso, en lo que hicimos ahí visualmente, pues la frontera de decisión son justamente ese número o ese valor de X, el cual separa dos regiones. O sea, por eso es una frontera de decisión, porque justamente si vas, digamos, de un valor de X de 11 y te mueves hacia 12, justo en esa región verde o en esa regla, en esta parte aquí como eh, marcada, esas fronteras de decisión, pues justamente ahí es donde se cambia la clase, ¿no? Es justo donde nuestro clasificador va a cambiar de parecer y es que, bueno, de este lado era W1 y del otro lado va a ser W2. Ahora, eso podría sonar un poquito trivial, pero tiene que ver con lo que sigue. Ahora vamos enfocándonos en dos regiones.
en estas dos, ¿no? Tenemos de un lado tenemos que es omega 2 y del otro lado tenemos que es omega 1. Si se acuerdan, bueno, este de hecho este es el término. A ver, vamos a dentro del lado derecho en el lado derecho de la fórmula, tenemos que la función a maximizar es justamente esta, lo que está ahí adentro, ¿no? Es este 2x transpuesta que multiplica a sigma inversa por mu. O sea, ese término que está dentro de ese, de los paréntesis, estos de los brackets, justamente esa ecuación es la que vamos a evaluar en cada uno de los dominios. Porque, digamos, si lo hacemos manualmente, así como, como nos fuimos coloreando cada una de estas regiones entre rojo y gris, rojo, gris, eh, lo que hicimos al inicio fue evaluar cuál función maximizaba cada una de las probabilidades. Entonces, esta ecuación lo que nos dice es que eso es equivalente a evaluar en cada uno de esos dominios esta expresión que es esta expresión que tenemos del lado derecho. Ahora, entonces, nos vamos a enfocar en esa expresión del lado derecho y vamos a hacer lo mismo, vamos a evaluarla en cada uno de los dominios. Y en particular nos vamos a enfocar en estos dos dominios. Ahora, de nuevo, lo que vamos a hacer es eso, vamos a evaluar esta función de un lado y del otro lado. Dado que en sus respectivos dominios cada uno de esos maximiza la ecuación, pues ya evaluamos simplemente de un lado, del lado que es omega 2, pues ponemos el subíndice 2 y del lado derecho ponemos el subíndice 1. Ahora, pero ¿qué pasa justo en la frontera? Y era una de las preguntas que hacía alguien la semana pasada, de que, bueno, ¿qué tal si pasa, si un evento cae justo en la frontera y no sabemos qué hacer? Entonces ya vimos que pues la probabilidad de que justo caiga en esa línea, en ese valor exactamente, es muy poco probable. Pero lo que sí es importante en en esa frontera es que es el valor que toman las dos ecuaciones. Porque en principio, como lo argumentaban la semana pasada, pues van a ser las dos categorías al mismo tiempo. Y aquí viene la pregunta. Justo en la frontera, ¿cómo son estas dos ecuaciones? ¿Alguien me puede decir? ¿Iguales? Exacto, tendría que ser iguales. Porque, pues, es justo eso, si tomáramos como el límite en el cual los valores de x se aproximan por el lado positivo o por un lado y por el otro lado de esa frontera, pues van a converger a que tienen que ser continuas, tienen que dar el mismo valor. Y pues sí, en ese valor x0 pues de nuestro eje x, las dos ecuaciones tienen que ser necesariamente la misma. Y ahora esta ecuación nos va a definir o define nuestra frontera de decisión. Ahora, una ecuación, para obtener una ecuación, una superficie en un espacio que nos separe dos regiones, o simplemente una ecuación que está definida en el espacio, pues como lo hacemos es que es una función de una variable x, en este caso x0, que es igual a 0. Entonces lo que nos lleva... ¿Y esto qué pasó? Ok, bueno, la operación no está en orden. Pues bueno, entonces aquí lo que hacemos es definir esta función como, digamos, ponemos todo, o sea, anteriormente teníamos que eran iguales, pues simplemente las pasamos todas de un lado y esto define la función f de x0. Ahora, esta función la pues podemos
acomodar en términos de qué es constante y qué depende de x. Recuerden, esta es una función de x, en particular de x0. Entonces podemos agrupar todo lo que es constante con todo lo que depende de x. Y nos queda esta ecuación de aquí. Ahora, esta ecuación en naranja es la que nos define el espacio de... no el espacio. Esta función en naranja es nuestra superficie que define la frontera. Nos va a definir la frontera de decisión. Ahora, ¿pero qué tipo de superficie es esta? ¿Alguien me puede decir? O sea, ¿qué figura geométrica representa esto? Es una recta, ¿no? Bueno, es un hiperplano, que una recta es un caso particular de un hiperplano cuando X está en 2 dimensiones. Pero efectivamente, se lo pueden ver simplemente del hecho de que la potencia de X es 1. Entonces tiene que ser ya sea un hiperplano en un espacio de muchas dimensiones o una recta en un espacio de 2 dimensiones. Ahora, lo que vamos a hacer es llevarnos esta expresión a una forma que podemos ver que sea explícitamente una recta como la que está hasta abajo. Y el camino pues nos vamos en nuestro caso en particular, con 2 dimensiones, con X en 2 dimensiones, pues simplemente lo que hacemos es asumir que, por ejemplo, por cuestiones, vamos a simplificarlo. Nuestro problema, pues asumimos que la sigma es simplemente la identidad. Entonces, rápidamente vemos que podemos expandir todo esto para dejarlo de manera que lo podemos expresar como una línea recta efectivamente. Y digamos, si x1 es nuestro eje y x2 es nuestro eje x, pues ya tenemos una ecuación de una recta. Ahora, ¿cuál es la relevancia de este resultado? Bueno, es que pues asumiendo que que nuestras distribuciones, o sea, las densidades de probabilidad son gaussianas, eso nos lleva a encontrar que nuestra frontera de decisión es una línea recta, pero en particular todo esto se debe a que tienen la misma sigma. O sea, que las dos distribuciones que estamos queriendo separar o clasificar tienen la misma sigma, esto hace que nuestro resultado sea un hiperplano o que sea una línea recta en el caso de bajas dimensiones. Ahora, pues ya resumiendo, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, empezamos con esta parte muy general de que queríamos maximizar nuestra probabilidad y todo eso nos llevó a que nuestra frontera de decisión está dada por un hiperplano. Ahora, este es uno de los principales argumentos por los cuales la gente se enfocó muchísimo en tratar de diseñar herramientas de Machine Learning que fueran donde la frontera de decisión la parte geométrica o la figura geométrica que separa dos clases sean planos, porque si se asumen que estas son distribuciones normales, es decir, que son distribuciones gaussianas, pues se puede obtener este resultado. Pero como vamos a ver más adelante, cualquier problema se puede transformar en un problema lineal. Por eso es que el resto de la parte esta del primer bloque del curso nos vamos a enfocar solamente en problemas de Machine Learning que sean lineales, porque al final vamos a ver que cualquier problema se puede linearizar.
con una transformación y en particular eso define los kernels. Los métodos de kernels no son otra cosa que transformaciones de problemas muy, muy complejos en problemas lineales. De ahí su gran éxito. Ahora, ¿cómo se ve esto en términos ya de las distribuciones? Bueno, pues si teníamos dos distribuciones gaussianas con la misma sigma y en particular, bueno, este plano va a definir esa frontera, ¿no? La que ahí se puede ver en la parte gris y en la parte roja. Pero si se fijan, las dos gaussianas se sobreponen un poquito. Entonces, este plano va a pasar, o esta línea recta va a pasar justo por el medio o sea, les va a dar como el mismo peso a las dos partes. Pero ahora, y esto se debe justo a que, si se fijan aquí, aquí esta ecuación asume que la probabilidad de las dos clases es la misma. O sea, la probabilidad de que ocurra el pescado 1 es la misma que la probabilidad de que ocurra el pescado 2. Pero como veíamos en nuestro ejemplo, pues puede que un pescado sea más frecuente que el otro, que tenga una probabilidad más alta que el otro. Entonces nos enfocamos, recordemos que los valores de CJ están definidos de esta manera, donde una de las contribuciones es el logaritmo de justo esa probabilidad. Por lo que si recuerden que en una línea recta o en un hiperplano lo que hace la constante es desplazar la posición de la línea recta. Por lo que si una de las probabilidades pesa más que la otra, pues simplemente este plano se va a mover en una dirección. Y entonces esa frontera de decisión, esa línea recta, pues va a empezar como que a invadir la densidad aparentemente, la densidad de probabilidad de la otra clase. Pero solo se debe, recuerden lo que les decía antes, de que esto se debe al hecho de que aunque la probabilidad de un evento sea muy pequeño, que sería el caso de la densidad gris, yéndose a valores más de la densidad roja, pues simplemente el hecho de que sea más probable, pues va a amplificar su probabilidad condicional. Y es justamente lo que pasa aquí. Y si ese valor es mucho más grande, pues la frontera de decisión se mueve más allá todavía. Entonces, este ejemplo más o menos como que, si lo hacemos de nuevo, pues visualiza la importancia de los valores relativos de cada una de las probabilidades. Y bueno, ¿no? Así es como se puede visualizar este efecto. Ahora, si ya para terminar, bueno, ya para terminar, la parte de qué pasaría si la sigma fuera arbitraria. Bueno, si la sigma fuera arbitraria, como les decía antes, o sea, asumimos que las sigmas eran iguales y eso nos definió un hiperplano. Pero si rompemos esta aproximación, que es bastante fuerte, entonces nuestras superficies se vuelven, ya dejan de ser hiperplanos, ya son superficies más complejas, ya son curvas o superficies o cualquier superficie en un espacio de alta dimensionalidad. Y aquí lo podemos ver, de que en un caso, pues ciertos valores de estas matrices, sigma, pues definen una frontera de esta manera. O simplemente pueden ocurrir cosas bien raras como esta de que la frontera de hecho es un círculo. O sea, no son realmente, o sea, no está separando dos regiones abiertas, sino más bien está confinando
las dos diferentes clases. Y de hecho, esto es lo habitual en este tipo de superficies, en un problema real, pues siempre van a verse de esta manera. Y bueno, aquí lo habíamos hecho para clases, para solamente 2 clases, pero en general, pues vamos a tener clasificadores de muchas clases y así es como más o menos se verían estas fronteras de ediciones en cada una de estas, ¿no? Por un clasificador con muchas clases. Y desafortunadamente ya no alcanzó el tiempo para, para la parte de Python. Y dado que la tarea que vamos a dejar el jueves tiene, ah, se requiere conocer algunas cosas de Python, la siguiente clase la vamos a iniciar con con el pequeño tutorial de Python y la clase vamos a reducir la clase a media hora, yo creo, para alcanzar a ver todo lo de Python, ver un poquito de la clase y ya después dejar la tarea. Sé que algunos se tienen que ir, pero si hay alguna pregunta, pues la pueden levantar la mano.